El reloj del Vaticano marca las 12. En la Capilla Sixtina, bajo el imponente fresco de Miguel Ángel, 138 cardenales de todo el mundo se preparan para un ritual que ha permanecido prácticamente inalterado durante siglos. El 7 de mayo de 2025, los cardenales de la Iglesia entrarán en cónclave para elegir al nuevo sucesor de Pedro, en un proceso extraordinario que combina tradición milenaria con una dimensión espiritual profunda que trasciende fronteras y épocas. Las puertas se cerrarán herméticamente, el mundo exterior quedará fuera y comenzará una de las elecciones más significativas y misteriosas de nuestro tiempo. Las miradas del mundo católico y más allá se centran en Roma. No es para menos. Lo que ocurra en los próximos días tras esos muros no solo definirá el rumbo de una institución que cuenta con más de 1.000 millones de fieles, sino que podría marcar un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Y es que este cónclave ha sido descrito por muchos como el más temido en décadas, una encrucijada donde dos visiones distintas sobre el futuro del cristianismo parecen enfrentarse en silencio. ¿Qué ocurre realmente cuando los cardenales se encierran bajo llave? ¿Cómo funciona exactamente este ancestral mecanismo de elección papal? ¿Y por qué algunos consideran que lo que está en juego ahora es mucho más que un simple cambio de liderazgo? Por favor, si quieres comprender el extraordinario proceso que comienza mañana 7 de mayo y descubrir los secretos, tradiciones y tensiones que rodean este cónclave histórico, dale me gusta a este video para que pueda llegar a más personas interesadas en estos temas fundamentales de nuestra fe. La palabra cónclave proviene del latín cum clave, que literalmente significa con llave. Este término no es casual, sino que refleja la esencia misma del proceso. Los cardenales electores quedan encerrados, aislados del mundo exterior, hasta que tomen una decisión que cambiará el rumbo de la Iglesia. Esta tradición comenzó en el siglo XIII, específicamente en el año 1274, cuando el Papa Gregorio X estableció reglas estrictas para agilizar la elección papal tras un periodo de sede vacante que duró casi 3 años. Pero el fundamento espiritual de esta sucesión apostólica se remonta mucho más atrás, a las palabras que Jesús dirigió a Pedro según el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta promesa divina establece la base de la continuidad apostólica que los cónclaves buscan preservar. La evolución de la elección papal a lo largo de los siglos refleja la adaptación de la Iglesia a diferentes contextos históricos, siempre manteniendo su esencia. En los primeros siglos, los obispos de Roma eran elegidos por el clero y el pueblo, siguiendo un modelo similar al que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 21 al 26, cuando los discípulos eligieron a Matías para reemplazar a Judas. Con el paso del tiempo y para evitar interferencias políticas e intrigas que amenazaban la integridad del proceso, la elección quedó reservada al colegio cardenalicio. El Papa Juan Pablo II realizó la última gran reforma del proceso en 1996, estableciendo que se requiere una mayoría de 2/3 para la elección, independientemente del número de votaciones, eliminando la posibilidad de elegir por aclamación o por compromiso que existía anteriormente. El hermetismo del cónclave no es solo una medida práctica, sino que tiene un profundo significado espiritual. El secreto que rodea las deliberaciones protege la libertad de los cardenales para discernir lo que creen que es la voluntad de Dios, sin presiones externas, como nos recuerda el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto,
mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Este silencio exterior permite que los cardenales escuchen la voz interior del Espíritu Santo, que según la tradición católica es quien verdaderamente guía la elección. La severa prohibición de comunicación con el exterior, incluyendo teléfonos, internet, periódicos o cualquier dispositivo electrónico, crea un ambiente de recogimiento casi monástico que favorece la reflexión profunda sobre el futuro de la Iglesia. Los preparativos para el cónclave, que comenzará mañana, han sido meticulosos y multidimensionales. En lo espiritual, los cardenales han participado en misas y oraciones especiales, pidiendo discernimiento según las cualidades que San Pablo describe para los líderes de la Iglesia en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. En lo material, el Vaticano ha acondicionado la Casa Santa Marta, una residencia dentro de los muros vaticanos donde los cardenales se alojarán durante todo el proceso. Los técnicos han instalado sistemas antiespionaje para garantizar el secreto absoluto y han habilitado la Capilla Sixtina con bancos, mesas y todo lo necesario para las votaciones. La seguridad se ha reforzado en toda Roma, especialmente en los alrededores de la Plaza de San Pedro, donde miles de fieles y curiosos se congregarán durante estos días para presenciar las tradicionales fumatas. La Capilla Sixtina, escenario central del cónclave, no fue elegida al azar. Este espacio sagrado, con su imponente fresco del juicio final de Miguel Ángel en la pared del altar, recuerda constantemente a los cardenales la trascendencia de su misión. Los electores votarán literalmente bajo la mirada de Cristo Juez, una potente imagen de la responsabilidad que tienen ante Dios y la historia. Miguel Ángel trabajó durante 4 años, 1536-1541, en esta obra maestra que representa el momento en que todas las almas comparecen ante Dios para ser juzgadas según sus obras. Esta impresionante escena, con más de 300 figuras, sirve como telón de fondo para una decisión que, según la fe católica, debe reflejar no ambiciones humanas, sino discernimiento espiritual. La belleza del lugar no es decorativa, sino catequética, explicaba un cardenal en una entrevista reciente. Nos recuerda que estamos participando en algo que trasciende nuestras preferencias personales. Antes de que comience formalmente el cónclave, los cardenales participarán en varios rituales preparatorios que subrayan la solemnidad del momento. Cada uno prestará juramento prometiendo mantener el secreto absoluto sobre las deliberaciones y comprometiéndose a votar según su conciencia, no por intereses particulares o presiones externas. Este juramento se realiza con la mano sobre los evangelios, invocando la ayuda de Dios, según las palabras de la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una solemne misa, proeligendo pontífice, para la elección del pontífice, precederá la entrada procesional a la Capilla Sixtina, donde resonará el antiguo himno Veni Creator Spiritus, invocando la presencia del Espíritu Santo. Finalmente, el maestro de ceremonias pronunciará la tradicional frase Extra omnes, todos fuera. Las puertas se cerrarán y comenzará formalmente uno de los procesos electorales más antiguos y significativos de la humanidad. El cónclave, que comenzará mañana 7 de mayo, reunirá a 138 cardenales menores de 80 años, el límite de edad establecido por el Papa Pablo VI en 1970 para participar en la elección papal. Estos hombres, provenientes de los 5 continentes, representan la universalidad de la Iglesia Católica y su diversidad cultural.
El límite de edad no es arbitrario, sino que busca asegurar que quienes eligen al nuevo pontífice tengan la vitalidad física y mental necesaria para una responsabilidad tan crucial. Esta estructura nos recuerda el pasaje del libro de Números, capítulo 11, versículos 16 y 17, cuando Dios instruyó a Moisés: «Reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, para que te ayuden a llevar la carga del pueblo». Al igual que aquellos ancianos de Israel, los cardenales son llamados a discernir y decidir por el bien de toda la comunidad de creyentes. El procedimiento de votación sigue un ritual preciso y solemne que ha sido refinado a lo largo de los siglos. Cada día se realizan 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde, hasta que se alcanza la mayoría necesaria. El proceso comienza con la distribución de papeletas rectangulares donde está escrito «Eligo in summum pontificem», elijo como sumo pontífice. Cada cardenal, por orden de precedencia, avanza hacia el altar con su papeleta ya completada en secreto. La levanta para mostrar que solo vota una vez y luego la deposita en una urna especial. Los escrutadores cuentan los votos en voz alta y verifican que el número coincida con los electores presentes. Tras cada sesión de votación, las papeletas se queman junto con productos químicos que producen el famoso humo: negro si no hubo elección, blanco si ya hay un nuevo papa. Esta tradición recuerda el método de elección descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 3 al 6, donde la comunidad primitiva seleccionaba a sus líderes mediante un proceso ordenado y transparente, pero guiado por el Espíritu. Para ser elegido papa, un candidato debe recibir 2/3 de los votos, lo que en este cónclave significa al menos 92 votos. Esta mayoría cualificada busca asegurar un amplio consenso en torno al elegido, evitando divisiones profundas en la Iglesia. Cuando un cardenal alcanza este umbral, el camarlengo, actualmente el cardenal Kevin Farrell, se acerca a él y le pregunta: ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Este momento crucial pone de manifiesto que, a pesar de todo el proceso, la última palabra la tiene el elegido, quien puede aceptar o rechazar la designación. Hay precedentes históricos de cardenales que han declinado el papado, aunque son excepcionales. La aceptación es un acto de profunda humildad y entrega, similar a la respuesta de Moisés al llamado divino en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A lo que Dios respondió: yo estaré contigo. Del mismo modo, se considera que el elegido no asume esta responsabilidad por sus propias fuerzas, sino confiando en la asistencia divina. Tras aceptar, el nuevo Papa experimenta una transformación instantánea que la Iglesia considera de origen divino. Inmediatamente se le pregunta con qué nombre desea ser conocido. Una tradición que comenzó en el año 533, cuando un papa llamado Mercurio consideró inapropiado que un pontífice llevara el nombre de un dios pagano y adoptó el nombre de Juan II. La elección del nombre papal es profundamente significativa, pues suele indicar a qué predecesor admira o qué enfoque quiere dar a su pontificado. Es un momento semejante al cambio de nombre que Dios realizó en momentos clave de la historia de la salvación, como leemos en el Génesis, capítulo 17, versículo 5. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Tras elegir su nombre, el nuevo Papa es conducido a la Sala de las Lágrimas, contigua a la Capilla Sixtina, donde se le viste con las vestiduras papales blancas en 3 tamaños diferentes, preparadas de antemano, para asegurar que le queden bien independientemente de su estatura.
El momento culminante llega cuando el cardenal protodiácono sale al balcón central de la Basílica de San Pedro y pronuncia la famosa fórmula Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Os anuncio una gran alegría, tenemos papa. Tras anunciar el nombre elegido por el nuevo pontífice, este aparece ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro y ofrece su primera bendición, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Este gesto simboliza su misión universal como pastor de todos los católicos y figura moral para toda la humanidad. La plaza, que puede albergar a más de 300.000 personas, suele estar abarrotada en estos momentos históricos, con fieles que estallan en aplausos y oraciones cuando ven por primera vez a su nuevo líder espiritual. Es un momento de inmensa alegría que contrasta con la solemnidad del proceso que lo precedió y que marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia bimilenaria de la Iglesia Católica, recordando la misión evangelizadora expresada por Jesús en Mateo 28:19. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones. Entre los candidatos que más atención han recibido en los días previos al cónclave se encuentra el cardenal Robert Sarah de Guinea. A sus 77 años, este prelado africano representa para muchos la voz de una iglesia firmemente anclada en la tradición. Como ex prefecto de la Congregación para el Culto Divino, Sarah ha sido un defensor incansable de la liturgia tradicional y de los valores doctrinales inmutables. Sus escritos y homilías frecuentemente citan el Salmo 11, versículo 3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Reflejando su convicción de que la Iglesia debe ser firme en sus principios fundamentales frente a los cambios culturales contemporáneos. La posible elección de Sarah tendría un significado histórico adicional. Sería el primer papa del África subsahariana desde el Papa Gelasio I en el siglo V. Un simbolismo poderoso para una iglesia que crece rápidamente en el continente africano mientras disminuye en sus bastiones tradicionales europeos. En contraste con Sarah, el cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas, de 66 años, representa una visión más pastoral y adaptativa de la iglesia. Conocido como el Francisco Asiático por su enfoque similar al actual pontífice, Tagle combina una ortodoxia doctrinal con un estilo cercano y misericordioso. Su capacidad comunicativa y carisma personal lo han convertido en una figura muy querida, tanto en su país natal como en Roma, donde actualmente sirve como prefecto del Dicasterio para la Evangelización. Si resultara elegido, sería el primer papa asiático de la historia, un hecho que reflejaría el crecimiento del catolicismo en Asia y la misión universal expresada por Jesús en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Tagle es especialmente apreciado por su compromiso con los pobres y su capacidad para comunicar el Evangelio de manera accesible y emotiva. El bloque europeo de papables incluye figuras como el cardenal húngaro Péter Erdő, 72 años, el secretario de Estado Pietro Parolin, 70, y el arzobispo de Bolonia Matteo Zuppi, 69. Cada uno representa matices diferentes dentro de la tradición europea. Erdő, con su sólida formación en derecho canónico, enfatiza la importancia de las raíces cristianas de Europa y mantiene una postura teológicamente conservadora, aunque pragmática en asuntos pastorales. Parolin, como diplomático experimentado, podría ofrecer continuidad institucional y habilidad para navegar complejas relaciones internacionales. Zuppi, por su parte, es conocido por su trabajo con la comunidad de Sant'Egidio y su compromiso con los marginados, encarnando aquello que dice el apóstol Pedro en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 y 35.
En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación le es agradable el que le teme y hace justicia. El área mediterránea ofrece dos candidatos notables, el cardenal español Juan José Omeya, 79, y el francés Jean-Marc Aveline, 66. Omeya, arzobispo de Barcelona, es conocido por su estilo humilde y cercano, habiendo dedicado su vida pastoral a los más vulnerables. A pesar de su avanzada edad, su perfil conciliador podría ser valorado en un momento de polarización dentro de la Iglesia. Aveline, arzobispo de Marsella, tiene una rica experiencia en el diálogo interreligioso, particularmente con el Islam, algo crucial en una Europa cada vez más diversa religiosamente. Nacido en Argelia e hijo de inmigrantes españoles, su biografía personal refleja los desafíos de la movilidad humana contemporánea. Ambos cardenales, en sus diferentes contextos, han trabajado para hacer realidad la enseñanza de Jesús en la parábola del buen samaritano, Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, donde la compasión trasciende fronteras culturales y religiosas. Completando el panorama de posibles sucesores están el cardenal maltés Mario Grech, 68, secretario general del Sínodo de los Obispos, y el ganés Peter Turkson, 76, actual canciller de las Academias Pontificias de Ciencias y Ciencias Sociales. Grech, proveniente de la pequeña isla de Gozo, ha evolucionado desde posiciones inicialmente conservadoras hacia un enfoque más sinodal y participativo de la Iglesia. Turkson, por su parte, ha sido una voz importante en temas de justicia social, desarrollo humano integral y cuidado de la creación. Su trabajo refleja la profunda preocupación por los marginados expresada en Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Si Turkson fuera elegido, sería también el primer papa del África subsahariana de la era moderna, representando el dinamismo del catolicismo africano. La importancia geopolítica de esta elección no puede subestimarse en un mundo cada vez más multipolar. La Iglesia Católica, como institución global con presencia en prácticamente todos los países, enfrenta realidades muy diferentes según las regiones. Crecimiento en África y partes de Asia, secularización en Europa y América del Norte, desafíos sociales en América Latina. La elección de un papa de una región u otra podría interpretarse como un reconocimiento de estas dinámicas cambiantes y como una señal sobre las prioridades futuras de la Iglesia. Sin embargo, más allá del origen geográfico, lo que está en juego son visiones distintas sobre cómo la Iglesia debe relacionarse con el mundo contemporáneo. Como recuerda el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. En última instancia, el cónclave buscará discernir qué liderazgo puede mejor unir esta diversidad global bajo la fe común. En el corazón de este cónclave existe una tensión fundamental entre dos visiones complementarias, pero a veces en aparente conflicto. Por un lado, encontramos la corriente que enfatiza la tradición como pilar irrenunciable, considerando que la fidelidad a la doctrina histórica y a las prácticas litúrgicas tradicionales es esencial para preservar la identidad católica en un mundo cambiante. Esta postura encuentra resonancia en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, donde el apóstol Pablo exhorta: «Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra».
Los defensores de esta visión argumentan que la Iglesia debe ser una roca inmutable de verdad en medio de las fluctuantes corrientes culturales, ofreciendo certezas en un mundo de relativismo. Para ellos, la adaptación excesiva a la modernidad corre el riesgo de diluir la esencia del mensaje cristiano y comprometer valores fundamentales que han definido la fe católica durante 2 milenios. En contraste, otros dentro de la Iglesia consideran que la renovación y adaptación a los tiempos actuales es igualmente necesaria para mantener la relevancia del mensaje evangélico. Esta perspectiva encuentra su fundamento en textos como el de Isaías, capítulo 43, versículo 19. «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Los cardenales que se inclinan hacia esta visión sostienen que la Iglesia, sin cambiar lo esencial de su mensaje, debe encontrar nuevos lenguajes y métodos para conectar con las realidades contemporáneas. Señalan que la historia de la Iglesia está llena de momentos de renovación, desde los concilios ecuménicos hasta las reformas litúrgicas que han permitido que el mensaje cristiano se inculture en diferentes contextos mientras mantiene su esencia. Para ellos, una Iglesia excesivamente rígida corre el riesgo de convertirse en un museo hermético en lugar de ser una comunidad viva de fe. El debate sobre la liturgia ilustra claramente estas tensiones. Algunos cardenales defienden la recuperación más amplia de la misa tradicional en latín, considerándola una expresión más reverente y trascendente del culto divino. Otros, sin embargo, valoran las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, que buscaron una participación más activa de los fieles y una mejor comprensión de los ritos. Aunque parezcan cuestiones ceremoniales, estos debates reflejan comprensiones teológicas profundas sobre la naturaleza de la Iglesia y su misión. En ambos casos, se busca ser fiel al momento fundacional del cristianismo, la última cena de Jesús con sus discípulos, narrada en los Evangelios, donde instituyó la Eucaristía diciendo: «Haced esto en memoria mía». Lucas, capítulo 22, versículo 19. La cuestión central es cómo interpretar y aplicar ese mandato en el contexto del siglo XXI, manteniendo tanto la fidelidad a la tradición como la capacidad de hablar al corazón del hombre y la mujer contemporáneos. Los desafíos sociales que enfrenta la Iglesia en el siglo XXI son igualmente complejos y exigen discernimiento. Temas como la familia, la bioética, la justicia social, la ecología integral, la paz mundial, la acogida a los migrantes o la respuesta a nuevas realidades culturales generan debates donde las distintas sensibilidades eclesiales ofrecen aproximaciones diferentes. Algunos cardenales enfatizan la importancia de una voz profética que defienda sin ambigüedades los valores morales tradicionales y la doctrina establecida. Otros subrayan la necesidad de un acercamiento pastoral que, sin comprometer la verdad, sea misericordioso y capaz de acompañar las complejidades de la vida humana. Ambas visiones buscan ser fieles al criterio establecido por Jesús en el Evangelio, según Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, donde el juicio final se basa en el amor concreto al prójimo. Tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Finalmente, la misión evangelizadora en un mundo cada vez más secularizado plantea otro eje de discernimiento para los cardenales electores. Algunas voces dentro del colegio cardenalicio consideran que la Iglesia debe mantener una postura de confrontación profética con los valores seculares dominantes, denunciando sin ambajes lo que consideran desviaciones morales y defendiendo la verdad católica en su integridad.
Otros cardenales, sin embargo, abogan por un diálogo más constructivo con la cultura contemporánea, buscando puntos de encuentro y valorando las semillas del verbo, presentes incluso en contextos aparentemente alejados de la fe. Ambas aproximaciones intentan responder al mandato misionero de Jesús, registrado en el Evangelio, según Marcos, capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El desafío para los cardenales reunidos en el cónclave será discernir qué estilo de liderazgo puede mejor equilibrar estos enfoques complementarios para una evangelización efectiva en el complejo panorama espiritual y cultural del siglo XXI. Al contemplar el cónclave que comienza mañana, resulta evidente que nos encontramos ante un momento histórico de singular importancia para la Iglesia Católica y, por extensión, para el mundo. No se trata simplemente de elegir a un nuevo líder religioso, sino de discernir qué rumbo tomará una institución bimilenaria en un tiempo de profundos cambios sociales, culturales y espirituales. Los 138 cardenales electores cargan sobre sus hombros una responsabilidad que trasciende lo meramente administrativo o político. Buscan, según la fe católica, ser instrumentos del Espíritu Santo para elegir al pastor que guiará a la Iglesia en los próximos años o décadas. Aunque algunos medios han etiquetado este cónclave como el más temido por las tensiones entre diferentes visiones eclesiales, la historia nos muestra que la Iglesia ha atravesado momentos de discernimiento similar en el pasado y ha emergido renovada. La polarización que a veces percibimos puede ser en realidad el reflejo de una institución viva que busca ser fiel tanto a su herencia recibida como a su misión futura. Como nos recuerda el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta promesa ha sustentado el proceso de elección papal a lo largo de los siglos. Por favor, si este recorrido por el fascinante mundo del cónclave te ha resultado valioso, te invito cordialmente a darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con aquellos que puedan estar interesados en comprender mejor este proceso histórico que comenzará mañana. Tus comentarios son igualmente importantes. Nos encantaría conocer tu opinión sobre quién crees que podría ser elegido como el próximo Papa o qué aspectos de la Iglesia consideras que necesitan mayor atención en los próximos años. Y antes de despedirnos, te invito a ver nuestro video anterior, 12 señales bíblicas que confirman la segunda venida de Jesús. ¿Sabías que muchos de los acontecimientos actuales, incluido este cónclave, podrían estar relacionados con las profecías sobre los últimos tiempos? Descubre cómo la elección del nuevo Papa podría ser una pieza más en el gran rompecabezas profético que la Biblia nos presenta. El video aparecerá destacado en pantalla en los próximos segundos. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo video.